Mis hermanos, muy buenos días, espero hayan amanecido bien. Vamos a proceder entonces con el devocional para el día de hoy, rogando al Señor que su gracia y su misericordia esté sobre nosotros y que Cristo sea exaltado en medio de no solamente este mensaje, sino en medio de la situación que actualmente estamos viviendo. Sabemos, mis hermanos, que lo que está pasando en el mundo no es fácil. Es complicado y es serio, pero debemos tomar esto, mis hermanos, esta situación y toda esta pandemia y esta crisis que estamos sorteando bajo una perspectiva objetiva y una perspectiva real, tomando en cuenta nuestra cosmovisión cristiana, la cual es la verdad, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entendiendo que la mayoría de las personas, incluso muchos cristianos, simplemente tienen una idea de lo que está pasando, una idea tomada de las noticias, de documentos por parte de los medios de comunicación más conocidos, pero simplemente es una idea. Muchos dicen que esto es el fin del mundo, que esto se va a acabar, que la mayoría de la población del mundo se va a acabar. Los ambientalistas dicen que es lo mejor que puede ocurrir, que porque la humanidad es el virus de este mundo, pero no los vemos a ellos suicidándose. Aquellos que hacen estas aseveraciones no los vemos a ellos suicidándose, siendo coherentes con su pensamiento. Pero vemos que es ideas, que el mundo se va a acabar y que esto. Ni siquiera los científicos han dicho esto, ni siquiera, aunque ellos difieren algunas veces con el tema que está sucediendo. Es simplemente ideas y nadie, ni siquiera un científico ha dicho que esto va a ser el fin del mundo. Entonces, para comenzar entonces con esta breve introducción, sabiendo que tenemos que tener una perspectiva, una visión, y como es el mensaje de hoy, tener una identidad en Cristo. Identidad en Cristo. Mis hermanos, el mensaje de hoy titula así: una identidad en Cristo, y está basada en Filipenses 1 del 21 al 24. Filipenses capítulo 1 del 21 al 24, y leo para ustedes. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Bueno, mis hermanos, acá vemos a Pablo hablando sobre precisamente lo que les quiero hablar, sobre qué es para Pablo vivir y su identidad. Pues para Pablo simplemente su identidad es vivir para Cristo. Para él, el vivir es Cristo. Es una persona de clara identidad, y es aquella que sabe manejar perfectamente sus expectativas, sus deseos y las responsabilidades de manera equilibrada. Ahora vemos
un pánico desmesurado, una histeria completa y desequilibrada. Pero, ¿qué debe hacer el cristianismo en estos casos, mis hermanos? ¿Qué debe hacer un cristiano en estos casos? Pues precisamente manejar perfectamente sus expectativas, sus deseos y las responsabilidades de manera equilibrada. Un cristiano puede tener miedo, claro, puede tener miedo porque no es una situación fácil, pero nuestra confianza no está en lo que hagan los científicos, en la vacuna, en el gobierno, no está en eso. Nuestra confianza está en Cristo, en lo que Él ha hecho, y como dije en el mensaje anterior, ya Cristo ha vencido, mis hermanos. Cristo ha vencido, y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra identidad. Dice que una persona saludable suele tener expectativas y deseos en completar algo que va a hacer o que cree que sucederá. Tiene expectativas y deseos de ver cumplidos sus sueños en el futuro. Ahora, esto no se trata, mis hermanos, de nuestros sueños, sino los deseos y los sueños de Dios. Y podemos verlos en Dios, podemos ver sus deseos, sus anhelos y sus mandatos. Podemos verlo claramente en Mateo 28. Mateo 28, si quieren me acompañan. Mateo 28, capítulo 28, desde el versículo 18, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y también podemos ver cuáles son los deseos que Dios tiene para nosotros, para su reino, en Mateo 5, capítulo 5, desde el versículo 13. Incluso también es parte de nuestra identidad. Y dice Jesús: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mis hermanos, la iglesia, nosotros, no podemos comportarnos de tal manera. Continúa en el versículo 14: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. O es decir, aquí podemos ver los que están en casa, es los que están en el mundo, a toda persona que está en el mundo, cristianos y no creyentes. Versículo 16: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, vemos nuestra identidad, vemos los deseos de Dios en lo que Él quiere para su reino y para sus hijos. Una persona que sabe quién es y para qué está en la tierra tiene un altísimo grado de responsabilidad. Somos muy responsables delante de Dios, mis hermanos. Un alto grado de superación en sus deseos egoístas para lograr la efectividad y en la tarea que se le ha demandado. Muchos cristianos piden que Cristo vuelva pronto, y está bien, porque Pablo lo dijo: yo no sé qué hacer, si irme o que Cristo me deje, porque en este mundo tendremos aflicción. Pero, mis hermanos, nuestra prioridad debe ser cumplir los mandamientos del Señor. Pablo les escribe a los filipenses y les manifiesta una clara convicción de saber quién es Él,
les expresa sus deseos más profundos y les asegura que por abrazar la responsabilidad que Dios le ha dado, vivirá para cumplir esa tarea. Lejos del apóstol mostrar una mentalidad escapista y cobarde, dice: si vivo, vivo para Cristo, y si muero, gano. Él dijo eso. No es una declaración de deseos suicidas, en ningún momento se debe interpretar así. Es una declaración de identidad clara. Sabe quién es y para qué está en este mundo. Y para qué está en este mundo. Es interesante esto. Ahora, ¿cuál es una de tantas cosas que podemos hacer en este mundo? También aquí en el libro de Filipenses dice que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Claro, el Señor vuelve pronto. Dice, el gozo no se expresa estando encerrado en cuatro paredes, meditando, ni viviendo en comunidades amuralladas por el resto de nuestra vida, mis hermanos. El gozo no se genera por vivir vidas quietas y alejadas de todo ruido, problemas de la sociedad. En medio de toda esta crisis, mis hermanos, no deberíamos estar callados, encerrados sí por cuestiones de imposición de parte del gobierno, pero no deberíamos de estar callados, deberíamos estar aún desde nuestras casas moviendo el reino de Dios, expandiendo el reino de Dios. Nuestro gozo se ancla en la gracia de Dios, es decir, en el amor de Dios concentrizado en las obras de Cristo en la cruz. Y tenemos que tener contacto real con la sociedad para cumplir el propósito de Dios, y que a pesar de ello seguimos teniendo gozo, y este gozo se concretiza en nuestro trato hacia los demás, o si bien en expandir el reino. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Ser considerados o tener generosidad no solo con los hermanos de la fe en medio, por ejemplo, de esta crisis económica y de la que se viene, mis hermanos, sino con todos los hombres. Hacernos recordar que nuestro Señor viene pronto. No está hablando de una fecha ni de que nos dediquemos a hacer cálculos cronológicos o que ya no tenemos que hacer nada, sino más bien esperar que Cristo vuelva y echarnos a la muerte, como dicen por ahí. No, mis hermanos, empezando de que, como dije, Cristo venció y Él nos ha dado la victoria. Debemos procurar seguir y hacer la tarea que nos encomendó. Debemos hacer eso, mis hermanos. Esa es nuestra identidad, nuestro trabajo. Leemos, mis hermanos, en Primera de Pedro 2:9, una vez más, Dios, Cristo, enfatizando por medio de Pedro cuál es nuestra identidad. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, mis hermanos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mis hermanos, Él nos llamó para hacer luz y para que anunciemos las virtudes, es decir, para que anunciemos la verdad, mis hermanos. En medio de esta crisis y todo esto, hay un montón de ideas, falacias y mentiras que está generando en los gobiernos y los medios de comunicación para aumentar el pánico y la histeria, y nosotros deberíamos ser esa sal y la luz, la sal que purifique esas mentiras y la luz que ilumine y dé luz al mundo acerca de la verdad, acerca de, por ejemplo, qué está sucediendo realmente con este virus, cómo se comporta este virus, que este no es el fin del mundo, que esto no va a ser el fin de la humanidad. Ese debe ser nuestra labor, mis hermanos. Ser luz a pesar de que por obligación y por coerción del Estado y del gobierno estamos encerrados y no podemos tener libertad.
Aún desde nuestras casas debemos ser luz, mis hermanos. Quiero que meditemos hoy en esta palabra, que el Señor nos llene de coraje, de valentía para hacer su tarea. Lejos del apóstol mostrar, como dije, una mentalidad escapista, él no fue cobarde. ¡Qué ejemplo tan extraordinario! Su clara identidad le ayudó a establecer prioridades. Aseguró por amor que es más útil quedarse en la carne. Rehusó morir e irse a disfrutar de Cristo, porque obviamente disfrutaremos, para vivir la vida sirviendo a sus hermanos. Un hermano hace poco, hablando con él por teléfono, me dijo: si el virus no nos mata, bien, y si nos mata, nos hace un gran favor. Así debe de ser nuestro pensamiento. Si no nos mata, bien, sigamos nuestra tarea, sigamos nuestro camino, sigamos al objetivo. Pero si nos mata, por voluntad de Dios, nos hace un gran bien. Pero Pablo no rehusó a morir, e irse a disfrutar con Cristo, para vivir la vida sirviendo a sus hermanos, y no solamente a sus hermanos, al mundo. Estamos terminando ya con la ayuda de Dios, estamos terminando este tiempo de pandemia. El virus ya está comenzando su curva descendente para estabilizarse, y en algún momento todo volverá a la normalidad y podremos salir. Pero quiero que tengan presente que debemos seguir nuestra meta en Cristo, y nuestra identidad debe estar clara en Cristo. Glorifiquémoslo a Él por su misericordia y por habernos dado una identidad, por habernos hecho sacerdotes, reales sacerdotes, y una nación santa, para anunciar las verdades de aquel que murió en la cruz. Dios me los bendiga, hermanos, y espero que puedan meditar en esta palabra y que Dios les traiga luz a sus corazones.